En el corazón industrial de Guadalajara, entre el ruido metálico de talleres automotrices y el olor constante a aceite quemado, existía un pequeño sitio que jamás llamó la atención de nadie, Taller López, Mecánica General. A simple vista, era un negocio común, uno de esos lugares donde los trabajadores conversan de fútbol mientras aprietan tornillos, donde los clientes regatean y donde la vida parece avanzar sin sobresaltos. Pero la mañana del 14 de julio, todo cambió. Algo estaba por ocurrir que nadie en la colonia Los Mezquites podría haber imaginado, y mucho menos los hombres del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante semanas, los habitantes del barrio habían notado camionetas extrañas dando vueltas, vehículos sin placas, cristales polarizados, motores potentes que rugían brevemente antes de desaparecer entre las calles estrechas. Pero en México, particularmente en Jalisco, ese tipo de señales no siempre despierta alarma. A menudo, la gente mira hacia otro lado porque mirar demasiado puede costar la vida. El Taller López, sin embargo, parecía ser el centro silencioso de esas miradas, no por su apariencia, sino por quien trabajaba dentro. El supuesto mecánico del que nadie hablaba mucho se llamaba Roberto Mendoza, un hombre reservado, de alrededor de 45 años, bigote recortado, brazos fuertes, mirada tranquila. Arreglaba motores con una precisión quirúrgica y cobraba precios justos. Los vecinos lo conocían como Don Roberto, un hombre serio, respetuoso, que nunca entraba en chismes, nunca levantaba la voz, nunca presumía nada. Pero lo que nadie sabía era que Roberto no siempre había sido mecánico, no siempre había vivido una vida silenciosa. Y ese secreto era justo lo que detonaría la tormenta que estaba a punto de desatarse en Guadalajara. A las 10:32 de la mañana, cuando el sol comenzaba a calentar el pavimento y las sombras bajo los portones se volvían más nítidas, 3 camionetas Tecoume, 2 negras y una gris, ingresaron a la calle principal. Iban rápido, demasiado rápido para un área llena de talleres, loncherías y escuelas. Los comerciantes apenas tuvieron tiempo de levantar la vista. Las Tecoume frenaron bruscamente frente al Taller López. Las puertas se abrieron y 11 hombres armados bajaron en formación, con rifles AR-15, chalecos antibalas negros y radios en el pecho. Todos llevaban un parche, las iniciales CJNG. La calle entera quedó en silencio. Los vecinos cerraron cortinas metálicas con manos temblorosas. Los taxistas apagaron motores y se agacharon. Las madres sacaron a los niños de la banqueta sin siquiera preguntar qué estaba pasando. En Guadalajara, cuando un comando del CJNG aparece, nadie corre, porque correr es llamar la atención. La gente simplemente desaparece. Uno de los sicarios, alto, tatuado, mandíbula cuadrada, gritó hacia el interior del taller. Roberto, sal de una vez. Ya sabemos quién eres. Hubo un silencio tenso. Los mecánicos que trabajaban allí, 2 jóvenes ayudantes, se paralizaron por completo. Uno soltó la llave inglesa que tenía en la mano, produciendo un sonido metálico que rebotó entre las paredes como un disparo. El otro intentó esconderse detrás de un motor desmontado. Ninguno sabía qué estaba pasando, nadie entendía por qué hombres del CJNG estaban buscando a su jefe, ese hombre tímido que rara vez hablaba de su vida. El sicario volvió a gritar. Tenemos órdenes. Entrega lo que tienes y nadie sale herido. Pero lo que los sicarios no sabían, lo que nadie en esa cuadra podría imaginar jamás, era que Roberto Mendoza no era simplemente un mecánico. Durante más de 18 años, Roberto había sido armador militar especializado, un experto en balística del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, la unidad de élite del ejército mexicano. Su especialidad, ensamblar y modificar armas para operaciones sigilosas. Su historial, impecable. Su reputación dentro del ejército, legendaria. Pero hace 10 años, después de un incidente oscuro dentro de una misión clasificada, Roberto desapareció del mapa. Su nombre dejó de sonar en los cuarteles. Informes oficiales lo daban por retirado. Otros, por muerto. Pero la verdad era distinta, Roberto se ocultó voluntariamente, buscando una vida donde la violencia no lo perseguiría, o eso pensó. La razón por la cual el CJNG había llegado ese día al taller era simple, pero devastadora: alguien había descubierto su verdadera identidad. Alguien supo que ese mecánico tranquilo no solo sabía de motores, sino también de armas.
Y para el CJNG, un ex-Gafe Armere no era un simple técnico, era un activo estratégico, un hombre que podía fabricar fusiles modificados, calibrar miras térmicas, crear compartimentos secretos en vehículos. O ayudar a sus enemigos. Mientras los sicarios se reorganizaban frente al portón del taller, el líder, un hombre apodado El Chivo, dio una orden por radio. Control visual listo. Nadie sale. Entramos en 30 segundos. Las palabras helaron la sangre de quienes alcanzaron a escucharlas desde los comercios vecinos. Dentro del taller, Roberto escuchó la orden con calma. No había pánico en su rostro, solo una expresión cansada, resignada, como si hubiera esperado este día desde hace mucho tiempo. Caminó hacia una caja metálica vieja, oxidada, con pintura descascarada. Era una caja que nadie en el taller había visto abierta. Él colocó una llave, giró, y el sonido del cerrojo fue como un trueno en la habitación. Dentro, envueltas en tela, había 3 cosas. Un chaleco táctico con placas nivel 4. Una pistola Sig Sauer P226 con grabados militares. Un pequeño radio codificado de frecuencia militar. Roberto exhaló profundamente, como quien revive un fantasma del pasado. Sabía que esto algún día regresaría, susurró. Afuera, los sicarios ya estaban listos para el asalto. 2 se posicionaron a los lados del portón. Uno levantó un mazo. El Chivo levantó su mano derecha para dar la señal. Pero antes de que pudiera bajarla, un ruido inesperado retumbó en la calle, un clic. Un leve, apenas perceptible clic, que solo un especialista podría reconocer. Roberto había activado el radio militar. Y al otro lado de la frecuencia, una voz respondió. Unidad Fénix en posición. Confirmamos localización del objetivo. Proceda. El ataque que estaba a punto de desencadenarse no sería lo que los sicarios esperaban. Porque el mecánico que querían intimidar no era una víctima. Era una pieza clave que las fuerzas federales habían estado protegiendo en silencio durante años. Y el CJNG estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Mientras los sicarios del CJNG se preparaban para irrumpir en el taller, un movimiento apenas perceptible dentro del local cambió el ritmo del momento. Roberto, con pasos firmes pero silenciosos, caminó hacia la parte trasera del taller, donde una vieja camioneta Chevy 1998 descansaba sobre un elevador hidráulico. A simple vista, era un vehículo olvidado. Pero por dentro, escondía algo que nadie en el barrio sospechaba, un compartimento armado, una modificación antigua que él mismo había hecho durante su vida pasada y que jamás pensó volver a usar. Con calma meticulosa, Roberto presionó un pequeño punto en el chasis del vehículo. Un compartimento secreto se deslizó y dejó a la vista un estuche de metal reforzado. Dentro había equipo militar en perfecto estado, una carabina SIG MCX modificada, cargadores extendidos, una linterna táctica y un auricular de comunicación directa con una frecuencia protegida. El equipo no estaba ahí por paranoia, sino por la instrucción que había recibido años atrás cuando aceptó desaparecer del mundo. Siempre mantén una vía de defensa y una vía de comunicación, le habían dicho. Ese día, esas palabras adquirían un nuevo peso. Mientras tanto, afuera, el Chivo ajustaba su chaleco y confirmaba la distribución del comando. 2 por la entrada principal, 2 por el lateral, 1 cubriendo la calle. Nadie dispara hasta que lo tenga seguro. Lo queremos vivo. ¿Vivo?, preguntó un sicario joven, sorprendido. Sí. Sus manos valen oro. Y alguien allá arriba lo quiere trabajar para nosotros. Esa frase dejó claro que esta no era una simple represalia. El CJNG no había llegado para matar, sino para capturar. Uno de los empleados del taller, escondido detrás de un montón de llantas, escuchaba todo con el corazón acelerado. Se llamaba Iván, apenas 19 años, y llevaba 3 meses trabajando con Roberto. Nunca imaginó que su jefe, ese hombre callado que lo regañaba cuando dejaba una tuerca floja,
Podría estar en medio de una operación cartel militar. Su respiración temblaba. Sus manos sudaban. No sabía si debía escapar, correr o quedarse inmóvil. Pero sabía que cualquier movimiento podía desencadenar una masacre. A las 10:35 de la mañana, finalmente, el CJNG inició la operación. El mazo golpeó el portón con violencia. Un segundo golpe, esta vez más fuerte. El metal comenzó a doblarse. Dentro del taller, Roberto se colocó el chaleco táctico, ajustó la carabina y se conectó al auricular. Fénix, aquí L-27. El objetivo está confirmado. Comando criminal en posición. Necesito tiempo. La voz al otro lado respondió con serenidad militar. Tiempo concedido. Unidades en movimiento. Llegada estimada, 8 minutos. 8 minutos. Para una persona común, no es mucho. Para un ex-jefe bajo ataque cartel, es una eternidad que debe resistir solo. Roberto tomó aire. No buscaba pelear. No quería matar a nadie. Había visto demasiada sangre en su vida anterior. Pero también sabía que si él caía, la información que poseía, información sobre rutas, estructuras, figuras clave, terminaría en manos equivocadas. Su vida ahora era un punto en un tablero mucho más grande. El tercer golpe del mazo finalmente desplazó el portón. Los sicarios empujaron la lámina hacia adentro. Pero Roberto ya no estaba en el centro del taller. Moviéndose como un fantasma entrenado, había tomado posición detrás de un compresor industrial, un lugar con sombras profundas y visión directa hacia la entrada. El primer sicario en entrar levantó su rifle para escanear el área. Fue entonces cuando escuchó un silbido corto. No un disparo, sino un sonido metálico que provenía de arriba. Roberto había activado una trampa improvisada, una cadena sostenía la caja metálica grande llena de tornillos, tuercas y herramientas. Con un movimiento rápido, la dejó caer. El estruendo fue ensordecedor. La caja golpeó el piso y un mar de herramientas voló por el aire. El sicario, sorprendido, levantó su brazo para protegerse. Ese segundo de distracción fue suficiente. Roberto emergió del costado, golpeó al sicario con el codo en la tráquea y lo dejó inconsciente al instante. Todo con un movimiento limpio, preciso, silencioso. Nada de tiros. Nada de caos innecesario. Solo técnica militar pura. Los demás sicarios escucharon el ruido y reaccionaron de inmediato. Entren, ahora. Lo quiero localizado ya. Pero cada entrada era un riesgo en un espacio estrecho. Roberto conocía ese taller como la palma de su mano. Sabía dónde estaban las sombras, donde resonaba más el sonido, donde podía ocultarse o hacer ruido para confundir. Mientras los sicarios avanzaban, uno pisó una línea de aceite que Roberto había derramado segundos antes. Resbaló y cayó con estrépito, golpeando el suelo. El ruido atrajo a dos más, quienes apuntaron sus rifles hacia la zona equivocada, pensando que había un movimiento hostil. Roberto aprovechó de nuevo la confusión. Rodó hacia la parte trasera, cerca del elevador hidráulico, y habló por el auricular. L-27 aquí. Contacto con el enemigo. Mantengo control parcial. Estado, estable. La respuesta fue inmediata. Recibido. No comprometa más que lo necesario. Respaldo en 5 minutos. 5 minutos. Las balas aún no volaban, pero la tensión era tan espesa como el humo de aceite quemado. Afuera, el chivo notó que algo no cuadraba. El ataque estaba demasiado silencioso. Sus hombres debieron haber tenido control ya. Habían pasado varios segundos sin reportes, y eso no era buena señal. Encendió su radio. Unidad 1, informe. Silencio. Unidad 2, situación. Más silencio. El chivo frunció el ceño y dio una nueva orden. Voy para adentro.
Nadie me cubra. El objetivo es mío. Para él, esto ya no era un simple trabajo. Había escuchado rumores de ese viejo ex-jefe que se escondía entre civiles. Rumores que decían que ese hombre había sido parte de una misión fallida contra un grupo criminal afiliado al CJNG en el pasado. Rumores que lo hacían pensar que, tal vez, ese mecánico guardaba rencor. Y si era así, capturarlo no solo era un asunto operativo, sino personal. Cuando el chivo cruzó el portón, el ambiente dentro del taller era sofocante. Humo, aceite, herramientas por el suelo, y 3 de sus hombres desorientados, sin saber de dónde venía la amenaza. Roberto, gritó con voz burlona. Ya sé quién eres. Ex-jefe. Dicen que fuiste bueno, pero ya estás viejo. Un silencio profundo respondió a su provocación. El chivo avanzó despacio, apuntando con su rifle. No sabía que Roberto lo estaba observando desde las alturas, encaramado en una viga metálica sostenida por cables firmes. No era una posición común. Pero sí era la misma técnica que Roberto usaba en su entrenamiento de infiltración, siempre ir por arriba, donde la vista del enemigo es más limitada. A pesar del ruido del taller, Roberto escuchó cómo el chivo cargaba el arma. El sonido del cerrojo fue nítido. Clarísimo. Esa fue la señal para Roberto. Antes de que el líder cartelero pudiera reaccionar, Roberto cayó desde arriba, girando en el aire y empujando al chivo hacia el suelo con fuerza. El rifle cayó a un costado. El impacto levantó polvo y herramientas. Los sicarios voltearon, sorprendidos. Pero Roberto no se quedó a pelear cuerpo a cuerpo. No era el objetivo. Tomó el rifle del chivo, retiró el cargador y lo arrojó al tanque de agua del taller. Inservible. No vine a matarte, dijo Roberto con calma. Pero tampoco voy a irme con ustedes. El chivo, furioso, trató de levantarse. No sabes con quién te metiste, viejo. Roberto retrocedió y volvió a su auricular. Fénix, situación crítica. Me quedan 3 minutos. Pero fue ahí cuando algo inesperado ocurrió. Desde la distancia, un rugido profundo comenzó a escucharse. No era un motor de camioneta. Era algo más fuerte, más pesado. Algo que hacía vibrar los vidrios de los comercios cercanos. Eran los motores de los Black Hawk militares, aproximándose a gran velocidad. Y el CJNG aún no tenía idea de lo que se les venía encima. El sonido de los helicópteros Black Hawk atravesó el cielo de Guadalajara como un trueno metálico. Los vidrios vibraron, los postes eléctricos zumbaban, y los vecinos que aún miraban desde las rendijas de sus ventanas retrocedieron de inmediato. Sabían que ese ruido no era normal. Cuando un helicóptero militar sobrevuela tan bajo una colonia habitacional, solo significa una cosa: el infierno está a punto de abrirse. Dentro del taller, los sicarios levantaron la vista con nerviosismo. El chivo, aún en el suelo después del impacto de Roberto, frunció el ceño. Eso no es normal, ¿por qué diablos están aquí tan rápido? Uno de los sicarios, aún asustado por el golpe de la caja metálica, respondió: Jefe, ¿usted pidió apoyo aéreo? No, imbécil, son militares. Fue ahí cuando todos los hombres del CJNG comprendieron que no habían llegado a una operación rutinaria. Habían entrado directo a una trampa que jamás imaginaron. El objetivo, ese mecánico silencioso, no era cualquiera. Estaban enfrentándose a alguien que no solo tenía un pasado peligroso, sino conexiones activas que lo protegían. Roberto, escondido detrás del elevador, escuchó la vibración que recorría las láminas del techo. A través de su auricular, una voz firme habló. Unidad Fénix al objetivo. Estamos en visual. Contenga posición. No se exponga. Roberto suspiró. Los refuerzos por fin habían llegado. Pero eso no significaba que la batalla estuviera ganada. No todavía. Los Black Hawk no podían aterrizar en una calle estrecha llena de cables.
La unidad de élite tendría que descender por cuerdas desde el aire, lo que tomaba varios segundos de exposición, segundos en los que los sicarios del CJNG podían abrir fuego y desatar una masacre. Afuera, los vecinos escucharon las turbinas acercarse más. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos, aunque sabían que hacerlo era peligroso. Otros rezaban. Y algunos simplemente se quedaron quietos, sabiendo que cualquier movimiento podría convertirlos en víctimas colaterales. El chivo intentó ponerse de pie mientras limpiaba la sangre de su labio. Todos a la posición, preparen armas. Si los militares bajan, nos llevamos a Roberto como rehén. No terminó la frase. Porque Roberto apareció desde las sombras, moviéndose como un rayo. Lo golpeó en la mandíbula con un movimiento de brazo limpio, preciso, que volvió a tirarlo al suelo. No buscaba matarlo, buscaba evitar que diera órdenes que pusieran en riesgo a civiles. Los demás sicarios reaccionaron con ira. Disparen. Pero al levantar sus armas, Roberto ya no estaba ahí. Se había escabullido detrás de un enorme contenedor azul lleno de filtros de aire. Cada disparo que intentaran hacer dentro del taller sería tan riesgoso para ellos como para su objetivo. El espacio reducido hacía que las balas rebotaran en el metal, creando un infierno acústico. Roberto habló por el auricular: Fénix, el comando está alterado. No les permitiré salir a la calle. Continuó con tensión interna. La respuesta fue automática: copiado. Unidades en descenso. 3 minutos. Afuera, la calle ya estaba bloqueada por un convoy de camionetas militares Sandcat. Soldados con cascos verdes, visores polarizados y escudos balísticos se desplegaron formando un perímetro. Todo sucedía a una velocidad quirúrgica. Nadie gritaba. Nadie improvisaba. La élite había llegado. Los Black Hawks se colocaron en posición. De sus puertas laterales, los operadores de las fuerzas especiales se preparaban para descender. Cada uno revisaba su cuerda, su fusil FX-05 y sus placas cerámicas. Sus rostros estaban cubiertos. Sus movimientos eran sincronizados, casi coreografiados. Mientras tanto, los sicarios dentro del taller intentaban reorganizarse. Uno gritó: salgamos, corremos entre las casas, no nos van a atrapar a todos. El chivo contestó de inmediato: quieto. Afuera ya los están esperando. Es suicidio salir. El objetivo sigue adentro. Si lo aseguramos, tendremos ventaja para negociar. Roberto escuchó ese diálogo. Lo conocía bien. Sabía que cuando un comando cartelero quedaba acorralado, la desesperación podía llevarlos a tomar rehenes, a crear barricadas improvisadas o incluso a incendiar el lugar para obligar al enemigo a retroceder. Todo eso ponía en riesgo a la gente del barrio. Y él no iba a permitirlo. Desde su escondite, Roberto presionó un pequeño interruptor en la pared trasera. Nadie sabía para qué servía. Era parte de una instalación antigua del taller que él había modificado sin que nadie lo notara. De pronto, un sonido potente resonó: SHHHHHHH. Era el sistema de supresión de incendios industrial. Roberto lo había adaptado para liberar una niebla densa que reducía la visibilidad a casi cero. Una mezcla de vapor frío y polvo de inhibidor químico llenó el taller en cuestión de segundos. Los sicarios se desesperaron. No veo nada. Iñarre, me arden los ojos. Y jefe, no se ve ni madre. El chivo tosió varias veces: cuiden sus posiciones, no disparen a lo loco. Pero ya era tarde. La niebla espesa se convirtió en el mejor aliado de Roberto. Él, entrenado para trabajar en ambientes de baja visibilidad, avanzó en silencio, tocando con los dedos los bordes de los carros y las herramientas para orientarse. Sus pasos eran tan suaves que ni siquiera levantaban polvo. Se acercó a uno de los sicarios que estaba desorientado, apuntando su rifle hacia la nada. Lo tomó del brazo, lo desarmó con un giro rápido, y lo dejó inconsciente con un golpe en el cuello.
todo sin emitir un solo sonido. El taller, antes lleno de voces, se convirtió en un laberinto silencioso. Afuera, los militares ya estaban descendiendo. Las cuerdas caían desde los Black Hawk como serpientes negras. Uno a uno, los operadores tácticos tocaron tierra, se agacharon, levantaron sus rifles y avanzaron hacia el portón del taller bajo el rugido ensordecedor de las turbinas. Los vecinos veían el espectáculo con ojos abiertos de par en par. Algunas mujeres lloraban. Otros grababan. Y muchos simplemente no podían creer que su barrio se había convertido en un campo de batalla. Dentro del taller, la niebla comenzaba a disiparse. Roberto sabía que el tiempo se agotaba. Y sabía que si los militares entraban sin conocer la posición exacta de los sicarios, habría un tiroteo inevitable. Le habló a su auricular. Fénix, tengo control interno parcial. Requiero ingreso estratégico por punto alfa. Confirmado, L-27. Ingreso por lateral norte en 40 segundos. Roberto respiró hondo. 40 segundos. Ese era el tiempo exacto que tenía para asegurarse de que ningún sicario estuviera en la posición donde entrarían los militares. Se movió entre las sombras, adelantándose al caos. El primer sicario que encontró seguía frotándose los ojos. Lo noqueó con un rodillazo limpio. El segundo disparó al escuchar un ruido, pero la bala rebotó en una viga y casi le da a su compañero. Roberto aprovechó para desarmarlo con un giro de muñeca y dejarlo inconsciente golpeándolo con el casco de una motocicleta. Solo quedaba un hombre armado dentro, el chivo. Roberto lo localizó por su respiración agitada. El líder cartelero, acorralado y furioso, disparó hacia la nada varias veces, desperdiciando munición. El fogonazo del arma reveló su posición exacta. Roberto se deslizó entre dos automóviles y se acercó por la espalda. Entonces, la voz militar sonó por el auricular, L-27, ingreso en 10 segundos. Roberto tensó la mandíbula. Era ahora o nunca. Se abalanzó sobre el chivo, sujetó su brazo armado y lo torció hasta escuchar un chasquido. El chivo gritó de dolor, pero Roberto lo inmovilizó contra el suelo y apagó su resistencia con un golpe certero. El líder cartelero quedó inconsciente justo cuando los militares tumbaban la entrada lateral. El equipo táctico entró en formación, iluminando la niebla con linternas potentes, armas listas, gritando. Y ejército mexicano, nadie se mueva. Pero Roberto ya estaba de pie, con las manos levantadas, señalando hacia los cuerpos inconscientes. Un operador le apuntó por reflejo, sin reconocerlo. Fue entonces cuando la voz del comandante resonó. Alto. Él es el objetivo. Él es L-27. Y, por primera vez desde que todo comenzó, Roberto permitió que sus hombros se relajaran. El caos había terminado. Pero lo que vendría después sería aún más peligroso. El estruendo dentro del taller se desvaneció poco a poco. Las linternas de los operadores tácticos atravesaban la neblina como haces de luz blanca y cortante, iluminando herramientas en el suelo, casquillos dispersos y cuerpos inconscientes. El olor a aceite quemado se mezclaba con el químico del sistema de supresión de incendios, creando un ambiente metálico, casi irrespirable. Mientras los militares aseguraban el interior, el comandante de la unidad Fénix, un hombre alto, rostro endurecido por los años de servicio, conocido solo por su clave Delta 5, entró con paso firme. Reconoció de inmediato a Roberto, quien permanecía quieto, manos levantadas, respirando profundamente tras la tensión del combate. Delta 5 se acercó, bajó su arma y dijo con voz baja. L-27, pensé que querías desaparecer para siempre. Roberto bajó lentamente las manos. No había rastro de orgullo en su expresión. Solo cansancio. Un cansancio acumulado durante años. Eso intenté. Pero parece que la guerra me encontró de nuevo. Delta 5 hizo una señal a los operadores para que bajaran sus armas. Luego dio órdenes rápidas.
Aseguren a los sicarios. Revisen rutas de escape. Bloqueen la calle completa. Todos respondieron con un copiado, seco y disciplinado. Afuera, el barrio estaba paralizado. Los soldados formaban un perímetro perfecto, alejando a civiles, asegurando ventanas y vigilando cada movimiento. Camiones blindados Sandcat cerraban ambas entradas de la calle. El eco de los Black Hawk seguía resonando en la distancia. Pero el verdadero problema no estaba resuelto. Porque el CJNG no dejaría pasar lo ocurrido como un simple fracaso. El Chivo había enviado un mensaje antes del ataque, un mensaje que no había llegado solo a los sicarios presentes, sino también a una unidad de refuerzo que se movía por las afueras de Guadalajara. Y ahora, esa unidad ya sabía que algo había salido mal. Mientras los militares revisaban el taller, un operador recibió una alerta en su radio encriptado. Delta 5, tenemos señales de movimiento. Múltiples vehículos avanzan desde la avenida principal. Delta 5 frunció el ceño. ¿Número estimado? 3 camionetas, no, espere, ahora son 5. Tecoumes y Suburban polarizadas. Velocidad alta. ¿Identificación? Bandera térmica coincide con patrón CJNG. Son refuerzos. Esa noticia cayó como una bomba. Roberto exhaló lentamente. Lo había anticipado. El CJNG jamás permitía un fracaso sin intentar una recuperación inmediata. Y menos cuando uno de sus líderes estructurales, el Chivo, estaba en manos enemigas. Delta 5 miró a Roberto. No vinieron solo por ti. Vinieron a recuperar a su mando. Quieren evitar interrogatorios o limpiar su error. Roberto respondió sin titubear. No vendrán a negociar. Vendrán a matar. El comandante asintió, entonces debemos movernos ya. No podemos sostener un combate prolongado en una colonia tan poblada. Un operador se acercó, señor, tenemos un problema. La calle está muy angosta para desplegar artillería. Y no hay rutas seguras para evacuar vehículos sin quedar expuestos. Delta 5 apretó la mandíbula. Sabía que si las camionetas del CJNG llegaban primero, quedarían atrapados en un fuego cruzado. Solo había una opción, evacuar a Roberto inmediatamente. Pero hacerlo dentro de un barrio lleno de civiles era casi imposible. Fue entonces cuando Roberto habló. Hay una salida trasera. No está en los planos del taller. Es una bodega vieja que se usaba hace 20 años para almacenar motores. El portón está oxidado, pero se abre. Delta 5 lo miró con sorpresa. ¿Por qué demonios nunca reportaste eso? Porque quería desaparecer. El comandante respiró hondo, entendiendo el peso de esa frase. Bien. Muéstranos la salida. Roberto guió a los militares hacia una puerta pequeña, semioculta detrás de un anaquel de llantas. La empujó y reveló un pasadizo estrecho y oscuro. Un olor a metal viejo emanaba desde dentro. Aquí. Los operadores iluminaron el lugar con linternas. Era un pasillo lleno de polvo, pero intacto. Como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. Delta 5 dio órdenes. Equipo Alfa, escolten a L-27 por la ruta. Equipo Bravo, mantengan posición defensiva. No permitan ingreso de vehículos hostiles. Equipo Charlie, prepárense para extracción aérea si la situación empeora. Los operadores se movieron como una máquina perfecta. Pero antes de salir, un operador gritó. Contacto visual, los vehículos del CJNG vienen rápido. El sonido de motores potentes comenzó a resonar por la calle principal. Luego, un segundo ruido más preocupante, un dron sobrevolando la zona. Delta 5 murmuró, están buscando acceso. No tenemos tiempo. Se dirigió a Roberto, vámonos. Afuera, los vecinos estaban aterrados. Los niños lloraban. Las tiendas cerraban de golpe.
Algunos teléfonos grababan el cielo, mientras el dron del CJNG buscaba pistas con un zumbido inquietante. Y entonces, aparecieron las 5 camionetas. Tacomas negras, blindaje improvisado, decals borrados. Todas frenaron en seco al ver el bloqueo militar. Del vehículo principal bajó un hombre robusto, tatuado desde el cuello hasta los brazos, el Morsa, uno de los jefes regionales del CJNG. Ustedes, militares. Gritó desde la distancia, entreguen a nuestra gente y nos vamos. Si no, esto se vuelve una guerra. Delta 5 respondió desde el otro lado del perímetro. Es territorio federal. Retírense inmediatamente. El Morsa sonrió con una calma aterradora. Entonces la guerra empieza hoy. Hizo una señal con la mano. Las camionetas abrieron puertas. Hombres armados comenzaron a bajar. El dron descendió para posicionarse. Era el preludio de un enfrentamiento brutal. Mientras la tensión afuera explotaba, Roberto y el equipo Alfa avanzaban por el túnel oscuro. El aire era húmedo, casi espeso. Cada paso resonaba en las paredes metálicas. Roberto murmuró. La salida da a una calle lateral. Si seguimos recto, hay una bodega abandonada con techo abierto. Por ahí podrían extraerme en helicóptero. Un operador respondió, Fénix está preparando la grúa aérea. Solo siga caminando. Pero de pronto, un estruendo sacudió el pasillo. ¡Boom! El piso tembló. Las luces vibraron. Un operador gritó por radio. Explosión en el frente, el CJNG inició el ataque. Delta 5 respondió al instante. Unidad Fénix, contengan. No permitan que rompan el perímetro. El Morsa había dado la orden de abrir fuego. La colonia, que hace una hora estaba llena de vida, ahora era un campo de batalla. El CJNG comenzó a disparar con rifles automáticos y ametralladoras calibre .50 montadas en las camionetas. Las balas perforaban muros, levantaban nubes de polvo y sacudían autos estacionados. Los militares respondieron con fuego controlado, disparando solo para frenar el avance. No querían herir a civiles. Pero el CJNG no tenía esas limitaciones. El cielo se llenó de humo. Los vecinos se tiraron al suelo. Un cable eléctrico explotó en chispas. Desde el túnel, Roberto escuchaba el caos. Su respiración se aceleró. No por miedo, sino por responsabilidad. Él había provocado, sin querer, que el barrio se convirtiera en un blanco. Uno de los operadores notó su tensión. No es culpa suya. Roberto respondió sin mirarlo, siempre es culpa de alguien. Finalmente, llegaron al final del túnel. Una puerta oxidada bloqueaba la salida. 2 operadores la empujaron y salió un chorro de polvo y luz. Pero algo estaba mal. Muy mal. Roberto lo sintió de inmediato, un silencio extraño, demasiado perfecto. Un operador salió primero, arma en mano. Miró a ambos lados. No vio a nadie. Pero entonces, escuchó un pequeño bip. Un ruido seco. Rítmico. Proviniendo del techo. Roberto levantó la vista, alarmado. Un artefacto improvisado, un explosivo casero adherido al techo con cinta industrial, estaba parpadeando. No era militar. Era de cartel. Y eso solo significaba una cosa. El CJNG ya sabía de la ruta secreta. Roberto gritó. Todos atrás. Pero el sonido que vino después ya estaba escrito en la historia de esa colonia. ¡Boom! La explosión sacudió el túnel como si un terremoto hubiera atravesado sus cimientos. El aire se comprimió con violencia, impulsando una onda expansiva que levantó polvo, fragmentos de metal y pedazos de concreto. El estruendo viajó como un latigazo, reverberando a lo largo de las paredes angostas. Los operadores del equipo Alfa fueron arrojados hacia atrás.
Roberto sintió como el impacto lo empujaba varios metros, su espalda golpeando el suelo metálico, dejándolo aturdido. El estruendo fue tan fuerte que por unos segundos solo escuchó un zumbido agudo, como si el mundo entero se hubiera sumergido bajo el agua. Luces parpadearon. El pasillo se llenó de humo. El olor químico de explosivos caseros ardía en la nariz. Uno de los operadores gritó, «Estado, estado, ¿todos responden?». Las voces llegaron entrecortadas, Alfa 3, consciente, Alfa 5, herido, pierna, L27. ¿L27? Roberto tosió, apoyándose en una rodilla. Su cabeza aún daba vueltas, pero logró responder. Estoy bien, sigan moviéndose. El líder del equipo, Alfa 1, lo tomó del brazo y lo ayudó a levantarse. La explosión había bloqueado parcialmente el pasillo. Fragmentos del techo colgaban, cables eléctricos chispeaban, y la puerta de salida estaba completamente destruida, convertida en un arco de metal retorcido. «Tenemos que salir antes de que el túnel colapse», gritó Alfa 1. Otro operador, Alfa 3, se inclinó sobre Alfa 5, quien tenía una herida profunda en la pierna por la metralla. «Está sangrando mucho. Necesita evacuación urgente». Roberto miró la herida. No era mortal, pero sí crítica. El CJNG no solo había colocado una bomba improvisada, había anticipado que esa sería la ruta de escape. Significaba que estaban rodeados. Mientras el túnel temblaba, arriba, en las calles de Guadalajara, la violencia subía de nivel. El Morsa avanzaba entre sus hombres con calma brutal. El dron sobrevolaba registrando movimientos. Los disparos seguían retumbando contra el perímetro militar. Uno de sus sicarios, observando una tablet conectada al dron, le informó. «Patrón, detecté movimiento subterráneo. Parece una salida por la bodega vieja». El Morsa sonrió con frialdad. «Perfecto. Manden al equipo Z. Si salen por ahí, no salen vivos». Una Suburban repleta de sicarios avanzó hacia la bodega lateral. El CJNG quería cerrar todas las rutas. Y la trampa del túnel había sido solo el primer aviso. Dentro del túnel, Alfa 1 tomó una decisión rápida. No podemos seguir por aquí. La estructura está comprometida. Volvemos al taller. Roberto dudó por un segundo. Volver al taller significaba regresar al epicentro. Significaba enfrentarse de nuevo al CJNG por ambos flancos. Significaba posible muerte. Pero quedarse ahí era peor. El túnel podría colapsar en cualquier momento. Roberto respondió, «De acuerdo. Tomemos al herido». Los operadores levantaron a Alfa 5, aplicando un torniquete improvisado. El grupo se giró y comenzó a retroceder, cojeando, respirando humo, esquivando vigas caídas. El túnel seguía crujiendo. Cada paso podía ser el último. Afuera, la situación era crítica. Los militares habían logrado contener el primer avance del CJNG, pero ahora el cártel había desplegado un nivel de fuerza que rara vez utilizaban en zonas urbanas. Las Tecoumes blindadas avanzaban como animales de acero, empujando autos, rompiendo postes, disparando con ametralladoras pesadas. Calibre .50, cúbranse. Atención a los techos. Dron en posición hostil. Las fuerzas federales, aunque entrenadas, estaban en clara desventaja numérica. Su prioridad no era vencer, era cobijar la evacuación de L-27. Delta 5 gritó órdenes en medio del caos. No rompan el perímetro, defensiva controlada. Necesito estado del equipo Alfa. Un operador respondió por radio, con interferencias. Delta, explosión en túnel, herido, regresando. Delta 5 apretó los dientes. Era peor de lo esperado. Y el CJNG no estaba perdiendo tiempo. El Morsa levantó la mano y gritó. «Preparen las bombas Molotov».
Si no salen, quemamos todo. Los vecinos escucharon esos gritos y entraron en pánico. Un grupo de familias corrió hacia el interior de sus casas. Otros se encerraron en baños o detrás de refrigeradores. La colonia entera estaba secuestrada por la guerra. El equipo Alfa emergió finalmente del túnel, cubierto de polvo, respirando dificultad. Roberto salió último, verificando que ningún operador quedara atrás. El taller estaba medio en ruinas. La entrada lateral había sido destruida para permitir el acceso militar. La niebla ya se disipaba, revelando el caos que Roberto había dejado atrás. Alfa 1 gritó. Delta 5, equipo Alfa regresó. Tenemos un herido grave. Necesitamos evacuación aérea inmediata. Delta 5 se acercó, evaluando la situación. ¿Pudieron llegar a la salida? Negativo. Artefacto explosivo. Fue una emboscada. Entonces saben exactamente dónde estamos. El comandante miró a Roberto. L-27, ¿había alguna otra vía que no reportaste? Roberto negó con la cabeza. No. Esa era la única. Delta 5 respiró hondo. Entonces prepárate. Van a venir con todo. Justo en ese momento, un sonido extraño atravesó el aire. Un silbido. Agudo. Rápido. Roberto lo reconoció inmediatamente. Un lanzacohetes AT-4 siendo cargado. Alguien, afuera, gritó. Misil, cúbranse. Un segundo después. ¡Fos! El misil impactó contra el blindaje de un Sandcat militar, levantando una explosión brutal que sacudió todo el vecindario. El vehículo no se destruyó por completo, porque el blindaje aguantó el impacto, pero quedó inclinado, con las llantas reventadas. Delta 5 gritó. Están usando armamento antitanque, retrocedan a posición interior. Las fuerzas federales comenzaron a replegarse hacia el taller, mientras el CJNG avanzaba detrás de las camionetas blindadas y el dron marcaba posiciones estratégicas. El Morsa levantó la voz. No se detengan, quiero a todos muertos o ardiendo, necesitamos a ese mecánico vivo. El dron descendió más, grabando todo. Dentro del taller, Roberto vio cómo la situación se volvía desesperada. Los militares estaban rodeados. El CJNG había desplegado armamento pesado. La calle estaba convertida en una zona de guerra total. Delta 5 se acercó a él. ¿Tienes alguna idea? Porque nos están superando. Roberto miró a su alrededor. El taller. Las herramientas. Los cables. El aceite. Los autos. El compresor industrial. La máquina de soldadura. La antigua camioneta Chevrolet. Entonces lo entendió. Había un recurso que podía usar. Un truco de guerra que jamás pensó volver a ejecutar. Una táctica peligrosa, pero efectiva. Roberto habló con voz firme. Sí. Pero necesito dos cosas, tiempo y luz. Delta 5 lo miró confundido. ¿Luz? Mucha. Toda la que puedan darme. El comandante no preguntó más. Conocía el tono de voz de Roberto. Y cuando él hablaba así, significaba que tenía un plan, uno arriesgado. Muy bien, equipo Charlie, activen reflectores, iluminen el taller desde la entrada lateral, cubran a L-27. Los operadores se movieron al instante. Roberto corrió hacia la camioneta vieja. Se deslizó debajo del chasis, localizó un cable grueso conectado al motor, lo arrancó, luego abrió el tanque de gasolina, permitiendo que el combustible goteara por el suelo. Delta 5 observaba, desconcertado. ¿Qué estás haciendo? Roberto respondió, sin dejar de trabajar. Lo único que detiene a un convoy blindado, es algo más grande que ellos. Luego tomó la máquina de soldadura, la conectó al compresor, y preparó una chispa controlada que,
mezclada con el combustible y el aire comprimido, crearía un efecto devastador. Una explosión direccional improvisada. Una trampa de presión. Una bomba artesanal, pero letal. No para matar civiles. No para destruir todo. Solo para crear una onda expansiva que volteara las camionetas del CJNG y obligara al cártel a retroceder. Alfa 1 se acercó. ¿Funcionará? Roberto respondió. Si el Morsa entra, sí. Y justo en ese instante, la sombra del Morsa apareció en el portón del taller. Sonriendo. Con su rifle apuntando. Y con más de 20 sicarios detrás de él. Roberto murmuró. Es ahora. Y activó la chispa. La chispa se encendió como una serpiente de luz azulada, reptando sobre el cable improvisado y haciendo contacto con la mezcla de gasolina esparcida en el suelo. Un destello abrupto iluminó todo el taller, seguido de un rugido violento. ¡Boom! La explosión direccional golpeó la entrada del taller como un puño de fuego comprimido. El aire se expandió con brutalidad, levantando una ola de calor y polvo que envolvió a los sicarios del CJNG. Las camionetas blindadas que estaban a pocos metros se sacudieron violentamente, una de ellas se inclinó sobre dos ruedas y cayó de lado con estrépito metálico. El Morsa salió volando hacia atrás, su cuerpo estrellándose contra el cofre de una Tecoume. Sus hombres fueron arrojados como muñecos, golpeando muros y pavimento. El dron, desestabilizado por la onda expansiva, cayó girando y se estrelló contra un árbol, explotando en chispas. Los vecinos, aterrorizados dentro de sus casas, sintieron como las ventanas vibraban y los platos colgados en las paredes caían al suelo. Algunos gritaron. Otros pensaron que el barrio entero había sido bombardeado. Dentro del taller, el estallido levantó una nube gris que dejó casi todo en penumbra. Roberto, tirado en el suelo por la onda expansiva, abrió los ojos lentamente. El plan había funcionado, pero sabía que solo había ganado segundos, no la guerra. Delta 5 se levantó rápidamente, tosiendo. L-27, ¿estás bien? Roberto, con un hilo de voz, respondió mientras se incorporaba. Sí, solo necesito un segundo. Alfa 1 corrió hacia la entrada. Comandante, el convoy del CJNG está neutralizado temporalmente, el Morsa cayó. Delta 5 levantó la radio. Unidad Fénix, todas las unidades, avance controlado. Pero antes de que pudiera dar más órdenes, alguien gritó desde afuera. Siguiente ola de sicarios, vienen más. A pesar de la explosión, la estructura de poder del CJNG era tan amplia que siempre existían refuerzos cercanos. Y esta vez no fue la excepción. 4 camionetas más avanzaban desde la avenida principal, con luces apagadas pero motores rugiendo. Las radios captaron comunicaciones frenéticas. El Morsa cayó. Aseguren el taller, no lo dejen salir. El mecánico es prioridad, vayan por él. Delta 5 gritó. Alfa, Bravo, Charlie, forma defensiva escalonada, cubran ayuda médica, muevan al herido. Los operadores se movilizaron rapidísimo. Se colocaron detrás de autos volcados, usaron vigas como barreras improvisadas y aprovecharon cada punto de cobertura. Roberto, aún aturdido, observó el caos creciente. Ese barrio humilde, donde la gente llevaba autos para cambiar frenos o reparar llantas, ahora estaba atrapado entre una lluvia de balas y fuego. Su respiración se volvió pesada. La culpa, inevitable, lo atravesó como una daga. Pero Alfa 1 lo tocó en el hombro. Esto no es culpa suya. Usted salvó vidas hoy. Roberto no respondió. Simplemente tomó su carabina SIG MCX, la cargó de nuevo y se puso de pie. Había una decisión que debía tomar, huir o luchar. Y ya no quedaba duda de cuál camino seguiría. En medio de la humareda, el Morsa comenzó a moverse. Su respiración era pesada, su cabeza sangraba,
pero no estaba muerto. Con una fuerza casi brutal, se incorporó apoyándose en el capó destrozado de la Tecoume. Su rostro, cubierto de polvo, mostró una expresión de furia animal. «Ese cabrón», gruñó, «ese maldito mecánico me las va a pagar». Tomó un rifle que estaba tirado en el suelo, revisó el cargador y comenzó a avanzar hacia el taller, cojeando, pero decidido. Sus sicarios lo vieron e inmediatamente se reagruparon detrás de él, como si la explosión hubiera sido solo un tropiezo. El CJNG operaba así: pierden hombres, se levantan más. Pierden un líder, surge otro. Pierden un convoy, mandan 3. Nada los detenía. Los militares, posicionados en semicírculo, esperaban el impacto del segundo avance. Las balas volvieron a volar. Los operadores respondieron con fuego preciso, siempre cuidando ángulos y evitando daños colaterales. Roberto se unió a la línea defensiva. Disparó 2 veces. Un sicario cayó detrás de un bote de basura. Otro se escondió detrás de una camioneta, solo para ser neutralizado por un francotirador militar posicionado en un tejado cercano. Aún así, la presión del CJNG era abrumadora. El Morsa gritó: «Tomen las casas, vamos a cerrar el paso». Los sicarios comenzaron a entrar por las ventanas de las viviendas, buscando rutas elevadas para disparar desde arriba. Roberto vio eso y murmuró: «No, no pueden usar a los civiles». Delta 5 lo escuchó. ¿Alguna idea? Roberto miró el contenedor azul que aún quedaba en pie dentro del taller. Recordó los filtros, los aceites y los químicos almacenados ahí. Había una forma de forzar al CJNG a retroceder sin dañar a nadie. «Necesito un equipo para ayudarme a mover eso». «¿Para qué?», preguntó Delta 5. Roberto respiró hondo. «Porque les voy a quitar la ventaja de los tejados». Con ayuda de 2 operadores, Roberto empujó el contenedor azul hacia el borde del taller. Lo abrió. Adentro había decenas de litros de aceite de motor, líquido refrigerante y productos químicos inflamables. Roberto tomó una caja de fusibles viejos, la conectó con cables al compresor industrial y creó lo que en el mundo militar se conocía como un aerosol de pantalla inflamable dirigida. No era mortal. Pero sí podía crear una pantalla de fuego controlada que bloquearía los accesos a los tejados. Delta 5 abrió los ojos al entender. ¿Estás loco? Eso puede, confía en mí. Alfa 1 gritó. El Morsa está avanzando, están tomando la segunda casa. La situación era crítica. Roberto gritó. Todos retrocedan 10 metros. Los operadores se movieron. Los militares también. Roberto activó el dispositivo. Una enorme nube de aerosol químico salió disparada hacia el borde de la calle, y segundos después, Roberto lanzó una bengala encendida. ¡Fos! Una pared de fuego se levantó como un dragón rugiente. No se extendía hacia las casas. No lastimaba civiles. Pero sí bloqueó el acceso a las rutas elevadas y forzó a los sicarios a retroceder al nivel de la calle. El Morsa gritó. «Apaguen eso, muévanse». Pero no pudieron. El fuego era demasiado denso y controlado. Y ese margen, esos segundos, fueron justo lo que los militares necesitaban. Desde arriba, un Black Hawk descendió rápidamente. El ruido de sus hélices era ensordecedor. Cables gruesos cayeron desde la puerta lateral. Delta 5 gritó. «Todos los heridos primero». Los operadores engancharon a Alfa 5 y lo elevaron rápidamente. Luego subieron equipo. Munición. Cajas. Roberto miró el helicóptero acercándose. Era su salida. La única forma de sobrevivir. Alfa 1 gritó. L-27, suba ya. Pero Roberto vio al Morsa en el otro extremo de la calle. Cojeando. Herido.
pero levantando su arma directamente hacia el helicóptero. Roberto sabía lo que iba a pasar. El Morsa iba a disparar hacia la cabina. A matar a los pilotos. A derribar el Black Hawk sobre toda la colonia. Y si eso pasaba, las muertes serían incontables. Roberto tomó una decisión que jamás pensó volver a tomar. No puedo subir. ¿Qué? ¿Por qué? Si subo, lo derriba. Tengo que detenerlo, yo. Delta 5 gritó desde el helicóptero. L-27, no hagas estupideces. Pero Roberto ya estaba corriendo hacia la calle. El Morsa apuntó hacia el helicóptero. Su dedo estaba en el gatillo. Pero Roberto llegó primero. ¡Hey! Gritó Roberto. El Morsa volteó. Lo vio. Ese maldito mecánico. El ex gafe. La razón por la cual su operación se había ido al infierno. El Morsa sonrió con furia. Así que por fin sales de tu cueva. Roberto levantó su arma. El Morsa también. Era el enfrentamiento que estaba escrito desde el principio. El viento del Black Hawk agitaba el polvo. Los militares gritaban. Las balas seguían volando a los lados. Pero en ese instante, solo dos hombres existían en la calle. Roberto. Y el Morsa. El mecánico. Y el verdugo. Ambos apuntaron. Ambos respiraron. Ambos sabían que solo uno iba a salir vivo. Roberto murmuró. Hasta aquí llegaste. Y apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno que partió el aire en dos. La detonación rebotó contra las paredes del barrio y retumbó por toda la calle. El Morsa cayó de rodillas primero, como si su cuerpo hubiera tardado un segundo en aceptar que había sido alcanzado. Su rifle cayó de sus manos, chocando contra el pavimento con un golpe seco. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El viento del Black Hawk seguía rugiendo. Las sombras se movían en las paredes. La colonia entera contenía el aliento. El Morsa intentó levantarse una vez más, apoyándose en una pierna, pero el impacto fue certero. Roberto no había fallado. Aún así, el líder cartelero, en un último gesto de odio, sonrió con una mueca ensangrentada. No, eres, nadie. Y cayó hacia atrás, finalmente inconsciente. Roberto bajó lentamente su arma. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba con esfuerzo. El sudor se mezclaba con el polvo y la sangre seca en su rostro. Pero no tuvo tiempo de procesar nada, porque otros sicarios del CJNG, al ver caer al Morsa, comenzaron a gritar desesperados. El jefe está caído. Retírense, retírense. Son demasiados militares. El efecto psicológico fue inmediato. Los que minutos antes avanzaban con furia, ahora retrocedían trastornados. Una estructura criminal puede soportar muchas bajas, pero cuando su líder más violento cae en combate, el caos toma el control. Delta 5 gritó desde el helicóptero. L-27, retrocede, tenemos que evacuarte ya. Roberto dio unos pasos hacia atrás, aún mirando el cuerpo del Morsa. Sabía que no había placer en esa victoria. No había gloria. Solo necesidad. ¿Era él, o era la colonia entera? Los sicarios comenzaron a subirse a las camionetas restantes. Los motores rugieron. Algunas Tacomas chocaron entre sí en su desesperación por escapar. Los disparos se convirtieron en balas sueltas que impactaban sin dirección. Los operadores militares aprovecharon la confusión para avanzar en formación sólida. Su objetivo ya no era atacar, sino asegurar el perímetro para permitir la evacuación de todos los heridos y proteger a los civiles. Un operador gritó. Vehículo del CJNG en retirada al sur. Otro respondió, otro vehículo tomando la avenida principal. Delta 5 habló por radio. Todas las unidades, no persigan. Repito,
no persigan. Mantengan posición. La orden era clara. En zonas urbanas, la persecución podía generar colaterales. Lo más importante ahora era cerrar el operativo. En apenas 40 segundos, la calle pasó de ser un infierno de fuego cruzado a un silencio tenso, casi irreal. Con el CJNG en retirada, las luces de emergencia comenzaron a iluminar la zona. Los vecinos, lentamente, empezaron a salir de sus casas. Algunos lloraban. Otros temblaban. Las puertas metálicas subían con cautela, dejando ver rostros asustados detrás de los marcos. Una mujer gritó hacia los militares. Mi hijo está en la sala, ¿puedo pasar? Otro vecino, temblando, decía. Gracias, pensé que todos íbamos a morir. Los soldados los guiaban hacia zonas seguras mientras verificaban que no hubiera sicarios escondidos o artefactos sin detonar en la calle. En medio de ese caos emocional, Roberto seguía de pie, pero algo en él había cambiado. Las manos le temblaban ligeramente. Su mirada era profunda, perdida. Como si una puerta del pasado, que había pasado años intentando mantener cerrada, hubiera sido arrancada de golpe. Alfa 1 lo observó y se acercó con cautela. Señor, ya pasó. Tenemos que movernos. Roberto tardó unos segundos en reaccionar. Finalmente, asintió. El Black Hawk descendió aún más, casi rozando la calle. Policías municipales que habían llegado tarde al enfrentamiento se quedaron atrás, observando con respeto y desconcierto cómo los militares federales tomaban el control total de la zona. Delta 5 gritó. Enganchen a L-27, rápido. Dos operadores corrieron hacia Roberto, lo aseguraron con arneses y, mientras el helicóptero mantenía una inclinación perfecta, comenzaron a elevarlo. Roberto sentía el viento golpeándole el rostro. Desde arriba, el barrio parecía un tablero roto, autos volteados, manchas negras de explosión, ventanas destruidas, soldados moviéndose como sombras. Mientras subía, vio algo que le clavó un nudo en la garganta. Los niños. Los niños que observaban desde las puertas, con miedo, con lágrimas, con confusión. Roberto murmuró para sí. Yo solo quería una vida normal. Delta 5 lo escuchó al ascender junto a él y respondió. A veces, los hombres que intentan alejarse de la guerra, son los que más falta hacen en ella. La guerra que creía haber dejado atrás, apenas estaba por comenzar otra vez. El helicóptero avanzaba a gran velocidad sobre Guadalajara, dejando atrás la columna de humo que todavía se elevaba desde la colonia Los Mezquites. Los operadores mantenían silencio, cada uno procesando la intensidad del enfrentamiento. A pesar de las heridas, del caos y de las pérdidas materiales, habían logrado lo más importante, evitar una masacre y extraer a L-27 con vida. Pero Roberto, L-27, no miraba el paisaje urbano. Sus ojos estaban fijos en el suelo metálico del helicóptero. El peso de la revelación seguía clavado en su mente como un anzuelo afilado. Alguien dentro del propio gobierno te filtró. Esas palabras resonaban una y otra vez. Delta 5, sentado frente a él, rompió el silencio. Sé que necesitas respuestas. Y las tendrás. Roberto levantó la mirada. ¿Por qué yo, después de tantos años, qué quieren de mí ahora? Delta 5 se acomodó el arnés y habló con un tono que no dejaba espacio para ilusiones. Quieren usar lo que sabes. Quieren tus manos, tu conocimiento, tu historial. Y porque tú, Roberto, eres uno de los pocos que conoce las rutas, los códigos y los protocolos que quedaron sin escribir después de la operación de Chihuahua en 2011. Roberto apretó los dientes. Aquel nombre, la operación de Chihuahua, era un fantasma que él creía enterrado. Esa misión, se cerró. Yo lo dejé todo ahí. Delta 5 negó con la cabeza. Tú la dejaste. Ellos no.
Roberto sintió como su pasado volvía a empujar las puertas de la memoria. El comandante continuó. Ese oficial que te quiere de vuelta cree que eres la pieza que falta para un proyecto que están rehaciendo. Uno más grande que el CJNG. Uno que podría reconfigurar la lucha contra el crimen en todo el país. Roberto bajó la vista. Yo no quiero volver. Delta 5 respondió con brutal honestidad. No has tenido opción desde que filtraron tu nombre. El viento del helicóptero golpeó con más fuerza, como si el cielo mismo reforzara esas palabras. Después de 30 minutos de vuelo, el helicóptero aterrizó en un complejo militar discreto, ubicado en las afueras de Zapopan. No había insignias visibles, ni banderas, ni señales que indicaran que se trataba de un recinto oficial. Era uno de esos lugares que solo existían en documentos que no se podían fotocopiar. Roberto descendió escoltado. Caminó por un pasillo largo, iluminado con luz fría. El eco de sus pasos le recordaba cuántos años habían pasado desde que pisó un lugar así. En una sala aislada, le dieron agua, una toalla y un kit médico para limpiar los cortes. Roberto miró sus manos. Eran las mismas manos que horas antes habían reparado un motor. Las mismas que ahora habían enfrentado a un comando cartelero. Delta 5 entró después de unos minutos, acompañado de una mujer con traje oscuro y folders clasificados. Roberto, ella es la directora Vélez. La mujer lo observó con atención calculada. Señor Mendoza. Gracias por venir. Roberto rió con amargura. No vine. Me sacaron. La directora sonrió débilmente. Lo importante es que ahora está aquí. Y necesitamos que escuche. Roberto cruzó los brazos. ¿Escuchar qué? La directora abrió uno de los folders. Pero no eran documentos, sino fotografías. Fotografías de hombres armados. De campamentos en cerros. De bodegas en Jalisco, Sinaloa, Sonora. Fotografías aéreas de convoys monstruo. Mapas rotulados con rutas clandestinas. Y en medio de ellas, una foto con un círculo rojo alrededor. Roberto sintió un escalofrío. Reconocía a ese hombre. Era un operador del CJNG que había enfrentado hace más de 14 años, durante su vida anterior como gafe. Un fantasma del pasado. Un enemigo que él creyó muerto. La directora Vélez habló. Ese hombre no solo está vivo. Está ascendiendo rápido dentro del CJNG. Y está creando su propia célula paramilitar. No puede ser, murmuró Roberto. Delta 5 intervino. Él sabe de ti. Él te odia. Y él fue el que contactó al oficial corrupto para obtener tu ubicación. Roberto apretó los puños. ¿Quién es ese oficial? La directora lo miró con calma fría. No puedo decírselo todavía. ¿Cómo esperan que confíe en ustedes? Respondió Roberto, irritado. Porque si no lo hace, ese hombre lo encontrará de nuevo. Y la próxima vez no habrá helicópteros. La directora deslizó otro folder hacia Roberto. Aquí está la orden. Su identidad será declarada oficialmente como fallecida en el operativo de hoy. Roberto frunció el ceño. ¿Qué? A partir de los próximos 60 minutos. Roberto Mendoza dejará de existir. El silencio se volvió pesado. ¿Por qué? Porque si el CJNG cree que está muerto, tendremos una ventana de tiempo. Y porque usted no puede volver a Guadalajara. Ni a su taller. Ni a su vida, señor Mendoza. Roberto sintió que el aire le faltaba. No era miedo. Era duelo. Un duelo inmediato y brutal por la vida que acababa de perder. Delta 5 puso una mano en su hombro. Sé que es duro. Pero es la única manera. Roberto bajó la cabeza.
Pensó en sus ayudantes, en los vecinos, en las vidas que había visto destruirse por culpa de su pasado escondido. Pensó en la gente que él había querido proteger y en cómo ahora no sabían que él estaba vivo. ¿Qué quieren que haga?, preguntó con voz rota. La directora respondió: entrenar. Prepararse. Y después, ayudarnos a detener a ese hombre. Roberto levantó la mirada. Eso ya no me corresponde a mí. Delta 5 lo miró directo a los ojos. Claro que sí. Porque tú eres el único que conoce su estilo. Sus métodos. ¿Y por qué hay algo más? La directora Vélez asintió. Ese hombre no está creando una célula normal. Está formando un escuadrón especializado. Roberto sintió un vuelco en el estómago. La directora continuó. Con exmilitares desertores. Con gente como tú. Roberto cerró los ojos. El pasado había regresado para devorarlo vivo. La directora dio el golpe final. Y ese escuadrón tiene un solo objetivo. Roberto murmuró. ¿Cuál? Delta 5 habló. Desestabilizar Jalisco en los próximos 6 meses. Y luego añadió. Y encontrar a todos los ex-Gafe que aún viven. Para eliminarlos. El corazón de Roberto se aceleró. Él estaba en esa lista. Otros compañeros también. Hombres que habían dado su vida por el país. Por eso te necesitamos, Roberto. Porque tú eres la única pieza que ellos no tienen. Y la única que nosotros sí. El silencio se apoderó de la sala. Roberto respiró hondo y respondió finalmente. ¿Cuándo empezamos? La directora Vélez sonrió. Ya comenzaste. Horas después, en un documento clasificado, se estampó un sello. Roberto Mendoza, L. 27, Estado, fallecido en operativo. En otro documento, se escribió. Nueva identidad asignada, clave, L. 37. Y en un cuarto oscuro, con el sonido de los helicópteros alejándose. Un hombre que alguna vez fue mecánico, que había buscado una vida tranquila, que había evitado el conflicto durante años. Se levantó como lo que realmente era. Un soldado. Un arma silenciosa. Un fantasma resucitado por la guerra. Porque aunque había intentado escapar, la guerra nunca dejó de buscarlo.